Bueno, buenos días a todos. Placer estar acá con ustedes y poder charlar un poquito de qué va a pasar con la economía. Parece bastante claro que la economía jugó un rol muy fuerte en los resultados políticos de hace 10 días. Lo interesante es que ahora, para pensar qué pasa con la economía, necesitamos ver qué va a pasar con la política en los próximos 2 meses. Como dijo Marina, y creo que dijeron casi todos mis predecesores, la coordinación de acá al 27 de octubre es lo que va a determinar si acá solamente tenemos turbulencia, problemas, un empeoramiento de la recesión y nada más, o vamos a algo más complicado. Les confieso mi esquizofrenia. Es muy difícil ser optimista todo el tiempo o ser pesimista todo el tiempo. De repente hay pequeñas señales que uno percibe como un paso adelante, después vuelve a la realidad. Y en ese sentido quiero ser bastante humilde. Los economistas pifiamos casi siempre en épocas tranquilas. Imagínense lo que vamos a pifiar ahora cuando la turbulencia es mucho mayor. Pero bueno, intentemos ver algunas cosas, o por lo menos cómo pensar esta transición difícil, y por ahí contarles cómo la pienso yo, sabiendo que me voy a equivocar, pero por lo menos para entender y corregir sobre la marcha, porque de hecho hacer un PowerPoint hoy es difícil porque cambia con los minutos. De hecho, algunas de las cosas que tengo en este PowerPoint las voy a relativizar yo mismo. Pero déjenme empezar con una referencia histórica, y ven que la Argentina, empecemos donde empecemos, está en un deterioro, si quieren, secular, ¿no? El otro día Hernán Lacunza, a quien aprecio y respeto, dijo, los resultados fueron malos o fueron inferiores, dijo, y esto es un mix de herencia, errores nuestros y mala suerte. Creo que en cualquier momento de la historia que nos paremos podemos decir lo mismo, podemos cambiar las dosis de cada una de esas tres, pero la Argentina es un poco eso. Y solamente voy a pasar rapidito algunas referencias históricas. Cuando nos ponemos en un corto plazo, entre comillas, desde el 80 para acá, Argentina, ya antes lo comparé con Japón, Estados Unidos y Europa Occidental, ahora nos comparamos con 6 o 7 países de América Latina. Obviamente saco Venezuela de acá, no solo por razones políticas, sino porque compararse con Venezuela es muy fácil, y somos el peor. Es cierto que pudimos haber empezado de más arriba, etcétera, etcétera, pero somos el peor. Y creo que el último gráfico histórico que les quiero mostrar es en donde, fíjense lo que pasa. Esto es un gráfico crecimiento económico de 1936 para acá. No tenemos años normales. Por eso vuelvo a lo de Lacunza del martes. Siempre pasa algo. Y les cuento, el otro día, el lunes, después de las PASO, mi tercera hija de 14 años desde el colegio manda al chat familiar, el dólar está a 61. Acto seguido me llama mi esposa por privado y me dice, los chicos están angustiados. Entonces respondo al chat familiar, como dijo Sergio, yo tengo 47, viví 5 crisis. Entonces le digo, no se preocupen chicos, mamá y yo estamos acostumbrados a esto, no son momentos fáciles, pero la vida sigue y esto va a terminar saliendo bien. No sé si me la creí mucho, pero bueno, frente a chicos adolescentes había que decir algo. ¿Cuál es el problema de este gráfico? Primero, es que uno puede ser muy crítico de empresarios, puede ser muy crítico de los políticos. Ayer en una charla, un empresario decía, hay que educar a los políticos. Bueno, pero no es solo los políticos. O sea, los ciudadanos votamos de corto plazo, los empresarios piensan en el corto plazo, los políticos piensan en el corto plazo, porque la tasa de descuento del futuro, cuando vos tenés una economía como esta, es gigante. O sea, racionalmente es muy difícil a alguien pedirle que se convierta en estadista, que piense de 10 años para adelante, porque no te dan los números. Simplemente el valor presente neto de esto es muy bajo. El problema de este gráfico es que si mirás los últimos 8 o 9 años, es cierto que la volatilidad bajó, pero bajó porque el retorno también bajó. O sea, ven el gráfico de abajo, estamos literalmente sin crecer hace 9 años. Y esto no es per cápita. Si le ponemos per cápita, estamos alrededor de 9, 10 puntos abajo que hace 10 años. O sea, estamos en una situación realmente difícil. Ahora vamos a lo que importa y tratar de empezar a mirar el futuro. Miren,
El gráfico de arriba, a la izquierda, era mi trayectoria del EMAE. El EMAE es el proxy del PBI, el índice mensual de actividad económica. Y efectivamente el EMAE venía creciendo. O sea, habíamos hecho una especie de piso en marzo y venía creciendo. Y esta era un poco la tesis del gobierno, con estabilidad económica, con desaceleración de la inflación. La economía empieza a crecer. Es cierto que en agosto todavía llegaba débil para las PASO, pero como las PASO en realidad, dijo Sergio, no importaban, la posta estaba en octubre y eventualmente en noviembre, a noviembre llegábamos bien. O sea, teníamos PBI negativo para el año, pero esto va sobre todo por arrastre del año pasado y por un primer trimestre que fue todavía bastante flojito, pero el segundo semestre, el famoso segundo semestre, íbamos a andar bien. De hecho, hoy salen los datos de junio, que no van a ser tan buenos como los de mayo. Llovió mucho por la construcción, hubo 2 feriados, etc. En un mes van a salir los de julio, que van a ser datos buenos. El problema es que todo eso terminó. Más allá de cuál es la trayectoria del azul oscuro, ahora creo que la trayectoria es la de la celeste. No la uruguaya, sino la argentina. ¿Y saben qué? Soy muy optimista en ese gráfico. Porque si ustedes ven la trayectoria, asume que estabiliza en noviembre. Si vos estás seguro que va a estabilizar en noviembre, ni loco estoy seguro. Digo, en el mejor de los casos, el 28 de octubre empieza una coordinación espectacular entre Macri y Fernández y estabiliza. Es en el mejor de los casos. Entonces estoy diciendo que lo que yo pensaba que iba a caer 1,1 la economía este año, en el mejor de los casos va a caer 2,2. ¿Puede caer más que esto? Sí, puede caer más que esto. ¿A cuánto? Bueno, faltan pocos meses, no va a ser, no sé, un desastre, pero puede llegar a 3 y podría llegar a 3. Ahí tienen más datos, pero obviamente si el crédito venía flojo va a estar más flojo, los ingresos reales van a estar más flojos, o sea, los salarios se ajustan más despacio, las jubilaciones, ya está pautado el aumento de jubilaciones en base a la inflación pasada de septiembre y de diciembre. Las medidas del gobierno son un paliativo, pero no alcanzan al shock de ingreso real que sin duda se va a sentir en el consumo en los próximos meses. O sea, algún sector de bienes durables puede tener un pequeño veranito, el que trata de conseguir un auto a precio viejo, etcétera, pero claramente el consumo se tiene que resentir en los próximos meses, el crédito se tiene que resentir. ¿Qué va a pasar en el 2020? Miren, ahí les digo con mucho optimismo que podría ser 0, pero la verdad ni yo me lo creo mucho. 0 es el escenario en donde estabilizás en noviembre y diciembre, donde igual vas a tener un primer trimestre flojito y a partir del segundo trimestre o quizás el tercer trimestre podés dar vuelta a las cosas, los famosos brotes verdes. Si me preguntan, lo más probable es que tengamos por tercer año consecutivo una caída del nivel de actividad y todavía no me puse súper crítico. Creo que no hace falta ser súper crítico. Creo que si bien uno podría pensar esto puede terminar en una hiper, yo creo que no lo podemos descartar, pero las probabilidades son bajas. Esto no es 2001, creo que en ningún caso. Tenemos un prestamista de última instancia, no tenemos la convertibilidad. Hay 1000 razones por las cuales esto no es el 2001. Tenemos un presidente que probablemente, si no pasa nada raro, va a ser electo, un poco también haciendo el paralelismo de Sergio con el 14 de mayo del 89 con el 27 de octubre del 2019. Pero la cosa, desde el punto de vista de nivel de actividad, me parece surrealista pensar que el 2020 puede ser un buen año. O sea, en el mejor de los casos creo que puede ser un buen segundo semestre del 2020 y si las cosas se estabilizan bien, sí, a partir de ahí tener un destino un poco mejor. Inflación, hasta hace 10 días en el banco teníamos con distintos modelitos, teníamos un número entre 38 y 39%. Vieron que después de las PASO salió el dato de agosto, que salió muy bien, 2,2. La gente que medía inflación, que había medido la inflación la primera semana, vieron que hay 2 o 3 empresas que tienen todos estos robotitos que van mirando las inflaciones, los high frequency data, y te decían, ojo que agosto puede dar abajo de 2. Bueno, además está decir que no va a dar ni abajo de 2, ni abajo de 3, ni abajo de 4. No sé cuánto va a dar agosto, pero ya la semana pasada fue durísima en términos de inflación. Entonces uno se imagina, y lo dijo el presidente del Banco Central, agosto, septiembre, yo diría octubre,
tenemos que esperar inflación mucho más alta. Bueno, todo esto en el modelito nuestro nos da 52 y de nuevo hay colegas que me dicen, che, pero va a dar más, va a dar 54, va a dar 55 y puede ser. Yo no estoy para, digamos, me parece que en esta circunstancia defender un número con uñas y dientes es casi suicida. O sea, prefiero ser humilde porque si me decís puede ser 55, puede ser 60 también. Obviamente va a depender en buena medida del tipo de cambio. Es cierto que la recesión ayuda en algunos sectores, pero ayuda a la inflación. Bueno, las tres claves de Alberto Fernández para mí: generar confianza, generar confianza, generar confianza. La única. Si uno quiere evitar escenarios de default, escenarios de inflación más alta, es eso. Ahora, el problema que tiene Alberto para generar confianza es que no está en el gobierno. Entonces, de acá a octubre, no es tanto lo que puede hacer. Y esa famosa coordinación de la que hablamos todos, bueno, el problema es que tanto Alberto como Macri no tienen los incentivos. Yo creo que lo van a tener el 28 de octubre, donde Macri va a querer quedar como un tipo que está ayudando al próximo presidente, y Alberto va a poner todos sus equipos a laburar desde el día 1, pero hasta el 27 de octubre Alberto tiene un poco de decir, che, esto no es mi tema, yo tengo que ganar la elección, tengo que asegurarme que todo el mundo entienda que esto es culpa del gobierno. Y Macri al mismo tiempo no puede tirar la toalla tan abiertamente, necesita todavía la elección de Buenos Aires, la elección de Mendoza, la elección del Congreso, varios intendentes, como dijo Mariel, que hay 28 intendencias que se pueden ganar y necesitan que se ganen. Ergo, tenés unos incentivos que no son totalmente buenos. Entonces, ahora, habiendo dicho esto, yo también coincido con la mayoría de los panelistas en donde no lo conozco personalmente, Alberto Fernández, o sea, nunca charlé one on one, o sea, lo vi sí, por supuesto, en eventos y cosas, pero pero sí hablo con su equipo económico y los conozco a muchos de chicos incluso. Me parece que no hay espacio para que no sean moderados. O sea, si alguien todavía tiene la idea de que Alberto Fernández puede ser algo parecido a Cristina Kirchner 2011-2015, creo que, digamos, si alguna vez, yo creo que nunca iba a ser así, pero creo que si alguna vez alguien lo pensó, dadas las circunstancias, hoy no tiene chance. Ahora, el hecho de ser moderado, de decir lo que el mercado quiere escuchar, ¿alcanza? No sé. Ellos tienen claro que esa es una condición necesaria. Lo que no sé si esa es una condición suficiente. Entonces, entre que la coordinación es mínima, como vimos, entre que los incentivos no están y que aún diciendo todo bien, el mercado puede no creerle, la cosa no está fácil. ¿Qué podría ser? Bueno, cosas que se me ocurren. Una, Sergio habló del presupuesto, estoy de acuerdo. El gobierno mandó una carta orgánica nueva del Banco Central, reforzando la independencia. Una cosa que podría hacer Alberto es decir, che, me interesaría mucho que se vote, aunque no se vote inmediatamente, esta carta orgánica. Obviamente, en este problema de credibilidad, Alberto tiene que generar un equipo económico que sea creíble para el mercado, que sea creíble para el empresariado local. No es fácil eso, al mismo tiempo tiene mucha gente de su constituency, digamos, que quiere esos roles. Entonces definir eso me parece que es importante. Alberto ya lo dijo 1000 veces, no tiene incentivo en decir ahora quién va a ser su ministro de Economía, su presidente del Banco Central. Entonces eso también creo que va a generar un poquito más de incertidumbre. Tipo de cambio. Miren, el tipo de cambio a 55, claramente, como dijo Hernán y como parecería que dijeron en el equipo de Alberto, es un tipo de cambio alto. ¿Alto con respecto a qué? Y esto es una gran pregunta. ¿Es alto con respecto al promedio histórico? Sí, ahí están los números. El promedio histórico es algo así como 45, yo lo tomo desde el 91 hasta el 19, hay gente que le saca parte de la convertibilidad y ese promedio te sube, pero parecería ser un tipo de cambio razonable, competitivo. Ahora, el problema es que con un nivel de incertidumbre tan grande, ese tipo de cambio competitivo puede no alcanzar. ¿Saben cuánto es ese tipo de cambio del 2002 en precios de hoy? 81. Entonces, bueno, es decir, ¿estamos tan mal o necesitamos tanto tipo de cambio como en junio o mayo del 2002? Probablemente no. Ahora, la pregunta es, ¿a 55 compro o a 55 vendo? Obviamente sería muy productivo que haya mucho más estabilidad en ese tipo de cambio,
Pero bueno, acá el gran tema, y con esto cierro porque ya va quedando poco tiempo, es el tema de las reservas. Y ahí nos tenemos que mover en un desfiladero muy chiquitos. ¿Tenemos reservas? Sí, tenemos reservas. ¿Para pagar la deuda hasta cuándo? Y depende cómo las contemos. Si el FMI hace el desembolso de septiembre, por ahí tenemos plata para unos cuantos meses del 2020. Y si el FMI no hace ese desembolso, y no alcanza la plata. Entonces, ¿usamos las reservas para vender y asegurar la estabilidad en el tipo de cambio, o guardamos las reservas para poder asegurarnos que pagamos la deuda y no entramos en default? ¿El Tesoro tiene que seguir vendiendo los 60 millones de dólares por día porque dice que necesita pesos, o hay alguna otra forma de conseguir los pesos? Bueno, todas esas son preguntas en donde la respuesta es muy difícil. Y al final del día, miren, voy a pasar y voy a terminar con esta filmina. Al final del día, el gran problema para esta sociedad es quién va a pagar los costos. En general, uno dice quién va a pagar los costos de la crisis. Quiero evitar la palabra crisis porque no es obvio que vayamos a una crisis, y esperemos realmente que no vayamos a una crisis. Pero vos decís, bueno, tenemos 32% de gente bajo la línea de pobreza medidos al fin del 2018. Los datos para este año van a ser más altos. Tenemos un Estado grande, con gasto indexado. Entonces, es muy difícil pensar que hay que hacer más ajuste. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Los jubilados? Bueno, cuando pensamos en gasto indexado, inmediatamente pensamos en eso. Cuando pensamos en los pobres, esta sociedad dejó de importar. Importábamos nosotros 75.000 millones de dólares. Este año vamos a importar 50. O sea, ya ha habido un ajuste. Ya subió la pobreza, ya bajamos el gasto. No es tan fácil como pensar. Entonces, última, y termino con esta reflexión, no va a ser fácil para Alberto Fernández decidir quién va a pagar los costos de, como mínimo, la recesión que viene.